no se considera porque a la larga la flexión es un parámetro que depende muchísimo del esfuerzo de confinamiento y el esfuerzo vertical, y al estar relativamente cerca de la superficie, por eso son sumamente superficiales, los esfuerzos son bajos y por lo tanto la fricción que se aporta también es relativamente poca. Aparte de eso, la longitud en la que se va a generar esta fricción también es muy poca, entonces conservadoramente no se toma en cuenta, a pesar de que existe. Pero un pilote hincado cambia la ecuación, un pilote en general cambia la ecuación porque estamos hablando de un elemento cuyo ancho es relativamente pequeño, pero su longitud puede ser considerable. Entonces es necesario considerar la capacidad por punta o flexión y capacidad por punta. Y hemos tratado, bueno, cómo se calcula la capacidad por punta en suelos granulares y en suelos cohesivos. Vimos que es relativamente simple, se basa en la ecuación de Terzaghi. Y la capacidad por fuste en suelos granulares, que vimos que se basa en el método beta. Lo tratamos aquí, donde esencialmente la capacidad por fuste unitaria es la función de multiplicar un factor beta por el esfuerzo vertical efectivo. Sabemos que el esfuerzo vertical efectivo dependerá del peso volumétrico de los dos materiales y dependerá también de la profundidad del nivel freático. Entonces eso no es ciencia, lo hemos calculado para calcular asentamiento, lo hemos calculado desde mecánica suelo 1, venimos calculando el esfuerzo vertical efectivo, entiendo que son expertos. Poderísimos. El factor beta es un factor que se ha determinado empíricamente y se establece y se sugiere esta ecuación para calcularlo, donde vemos que es una función del coeficiente de presión en reposo, que sabemos que en términos generales es igual a 1 menos 0 de phi en suelos granulares, multiplicado por factores que terminan siendo una función de la rugosidad del material que constituye el pilote y también del tipo del método constructivo dentro de la implementación del pilote hincado. Y ahí nace el concepto de pilotes y la importancia de pilotes de gran desplazamiento o de poco desplazamiento, y entender y saber distinguir cuando un caso aplica o no. Solo a manera de recordatorio, un pilote de sección llena es un pilote de gran desplazamiento, un pilote de sección hueca, metálico, tubular, que puede ser tubular o sección tipo I, son pilotes de bajo desplazamiento. O también si se utiliza hiel de agua, vamos a tener también una reducción en el coeficiente de presión. ¿Okay? Hicimos hasta un ejemplo para estimar la capacidad por fuste total y lo sumamos a la capacidad por punta, que lo habíamos determinado en un ejemplo previo. Obtuvimos la capacidad última a compresión, la capacidad última a tensión, capacidades admisibles tanto a tensión como a compresión en condición rápida y corrosiva. ¿Okay? Ahora vamos, ¿qué pasa con los suelos arcillosos? Cambia la metodología del cálculo. Ya el método beta no es aplicable en suelos arcillosos. Podría hacer su artilugio para explicarlo, pero la verdad no es recomendable. En los suelos arcillosos se aplica un método denominado como método alfa. ¿Por qué? Si en el método beta básicamente el punto unitario depende de un factor beta, en el método alfa el punto unitario depende de un factor alfa. Así es decir, han sido muy creativos pero no. Ok, y básicamente el punto unitario será la función de multiplicar un factor alfa, que ya vamos a ver de qué depende, por S sub U. Y entonces S sub U, la resistencia
corte en condición no drenada, una resistencia característica de los suelos finos. Tal, depende de la posición. Entonces, ese sub se lo puede determinar ya sea en muestras inalteradas, en laboratorio, mediante ensayos de compresión simple, se lo puede obtener mediante ensayos de letra en laboratorio, de Torrens, se pueden hacer ensayos triaxiales, se pueden llegar a hacer ensayos de corte directo. En campo se lo puede estimar mediante el ensayo de penetración de conos, se pueden hacer ensayos de veleta en campo, o se puede llegar también a estimar en función del número de vueltas, obviamente conociendo la clasificación del suelo. ¿Okay? La cuestión es que a la larga es un parámetro fundamental a determinar en las arcillas, en los limos, dato artificial. Y hay un sinnúmero de formas, desde la más simple hasta mucho más complejas, para poder estimarlo. ¿Okay? Entonces no es un parámetro difícil de obtener. Y básicamente es la definición de la resistencia del corte de los suelos arcillosos. Entonces, una vez que conocemos la resistencia del corte de los suelos arcillosos y si analizamos esa ecuación, básicamente el punto unitario no es otra cosa que un porcentaje de la resistencia al corte del suelo. Por eso es alfa, por eso es sub. Entonces, este valor alfa se ha demostrado que depende en sí del esfuerzo vertical efectivo. No solo del esfuerzo vertical efectivo, sino de la relación entre la resistencia al corte en condición no drenada y el esfuerzo vertical efectivo. Esencialmente se establece que cuando la relación de S sub 1 dividido para sigma prima z es menor o igual a 1, alfa es un valor que viene dado por esta expresión, 0.22 elevado a la 0.5 dividido para S sub sobre sigma prima z elevado a la 0.5. Si el valor de alfa es mayor a 1, se hace una pequeña modificación de la ecuación, que en términos generales parece que es la misma función, pero lo que cambia es este valor. En lugar de estar elevado a la 0.5, se lo eleva a la 0.25, con una pequeña variante en la ecuación. Entonces, una vez más, así como determinar beta era relativamente simple una vez que conocemos el ángulo de fusión interno de las arenas, ahora, en este caso determinar alfa es relativamente simple una vez que conocemos la resistencia del corte en condición no drenada. Porque el otro parámetro que necesitamos conocer es el esfuerzo vertical efectivo. ¿Ok? Hasta aquí, preguntas, dudas. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a lo siguiente. Alguien que va a recuperar. Y se empieza. Ok, hagamos el experimento. Muy chiquito, hágalo. Simplemente el pilote, marquemos la longitud, profundidad de mercado. Ya no vemos lo otro, que espero que lo también.
con las dos únicas. Y anotemos por ahí, Sería un dato que no sé. tubular metálico hasta la punta, desde la superficie hasta la punta de la longitud. Dos puntas cerradas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Problema relativamente simple. Se va a instalar un pilote tubular metálico cuyo diámetro es de 16 pulgadas. Este pilote tiene la punta cerrada, es decir, le han puesto una placa en la punta, trabaja como un pilote de desplazamiento, es un pilote hincado. El pilote tiene 53 pies de longitud. El nivel freático en la zona donde se va a instalar aparece a 3 pies de profundidad, más o menos un metro. ¿En qué materiales o qué características tiene el perfil estratigráfico donde se va a instalar? Lo resumimos aquí. De 0 a 5 pies, el de su cubo es de 2000. Y así vamos, de 5 a 12, de 2 a 20, de 20 a 30, 30 a 38, 38 a 50, de 50 a 58. Está por debajo de la punta, ya vamos a tener, mejor dicho, en la zona de la punta y por debajo vamos a tener 6000 libras sobre pie al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esencialmente es un pilote que se va a instalar en un suelo fino. Vamos a calcular capacidad por punta, ya que estamos en esto, lo hacemos completo. Ese ejemplo no lo hicimos en su momento, lo hacemos en este momento. Vamos a calcular la capacidad por fuste y de ahí vamos a calcular capacidad última, atención a compresión y capacidad admisible. ¿Ok? Entonces, primero, capacidad por punta. ¿A qué le igual? Era una fórmula muy cortita. Básicamente teníamos que un prima n, prima n es igual a 9 por S sub. S sub. En este caso tenemos ese sucubo, en la zona de la punta va a ser 6000 libras por pie al cuadrado, por lo tanto, pongamos aquí mismo 9 por 6000. Nos da como resultado P y seguimos pongámosle ya para abreviar. Y un cero más grande. F. Pound per square foot. O sea, peso. Es lo mismo. Libras sobre pie. Ok, 54.000. Esta es una capacidad por punta unitaria que se da para llevarla a la capacidad por punta total tenemos que multiplicarla por el área de la punta. Factor fundamental, la punta es cerrada, por lo tanto vamos a considerar el área total. En pies, 16 pies es igual a, perdón, 16 pulgadas es equivalente a ¿cuánto? Sería 16 dividido para 12. 1.33 pies. Entonces, pongamos aquí D igual a 1.
y multiplicamos ahora para obtener PT. Va a ser igual a 54.000 por 1.4. ¿Cuánto da eso? Dividimos para 1000 para expresarlo en kilolibras sobre pies al cuadrado. Entonces va a ser 7.56 KSF. No, perdón, 75.6 KSF. KSF. Y arriba el PSF. Ok. Tenemos la capacidad por punta total. Ahora sí vamos con el fuste. Sabemos que en el fuste, de cierta forma, ya tenemos definidos los estratos. Y el fuste unitario en suelos arcillosos depende de un factor alfa que a la vez depende del esfuerzo vertical efectivo. Entonces no nos salvamos de calcular el esfuerzo vertical efectivo. Segundo, dependerá del SSQ, que ya es un dato dado. Entonces, siguiente paso, sigma prima b. ¿En qué unidades va a estar en PSF o libras sobre p cuadrado? Ok. No, perdón. Definamos algo adicional. Antes. Pongamos z en pie. Y z va a representar el cálculo en el centro de la capa. Yo voy a calcular el esfuerzo vertical efectivo en el centro de cada una de estas capas. Es decir, 2.5, 8.5, 16, 25, 34, 44 y 54. Ok, y ahí sí vamos a calcular sigma prima b. Ok, a los 2.5 pies estamos sobre el diafragmático, por lo tanto, no les he dado peso volumétrico. Nadie me dice nada. No escribió, no lo copió. Aquí está. Por ahí. Apenas va 18 minutos. ¿Y si lo corta? 110 libras sobre el pie del cubo. Para que cuando lo Es un solo peso volumétrico constante de todo este material. Ok, entonces a los 2.5 pies vamos a tener 2.5 por 110. ¿Cuánto va? 75. 275. Ok. En el siguiente, si quieren vayan notándolos y ahí vamos borrando. Vamos a tener vamos a tener 3 por 110 más 2. La realidad ya hay como el peso volumétrico uniforme, pues no tiene que ser 2. Puede ser 8.5 menos 3, ¿cuánto es? Sería 5.5 por, abrimos paréntesis,
110. ¿Cuánto es peso volumétrico del agua en sistema inglés? 62, ¿no? 62. Bien, 62.4. ¿Ah? Sí, multiplica. No, 110 menos 62. Ahí sí, ya, ¿cuánto nos da? El siguiente es más o menos lo mismo. Va diciendo 3 por 110 más deja 16 menos 3, 13, 110 menos 62.4, póngalo directo por 47.6. No, pues ya le está dando la recta. El otro va a ser 34 menos 3, 31. El otro es 44 menos 3, que es 41. Espérense. En la última hay que hacer un ajuste. Si se fijan, la última capa se extiende por debajo de la punta del piloto. Pero para fines de cálculo de fuste, que es a lo que a nosotros nos interesa, no íbamos hasta los 58, íbamos hasta los 55. Entonces aquí la toma la 55. ¿Ya? Por lo tanto el centro va a ser 52.5. Y ahí sí calculamos. Serían 49. Perfecto. Ok, como sabemos que alfa depende de la relación entre S sub U y sigma prima B, vamos a poner aquí la relación. S sub U dividido por la sigma prima B. Ok, simple
simplemente hacemos la división. 2000 para 265. La relación es mayor a 1, por lo tanto anotémoslo ya, te voy a dictar. Alfa es igual a 0.22. ¿Cuál es alfa? Seguimos con lo mismo. Es recadito. 0.22 elevado a la 0.5 dividido para, ahora paréntesis, el C sub U sobre sigma prima B, cierro paréntesis, y eso elevado a la 0.25. Ok, relativamente simple. Vamos a calcular una nueva columna que sea el valor de alfa. Lo único que hacemos es reemplazar en esa ecuación S sub U sobre sigma prima B. Alfa es adimensional. Vamos calculándolo para cada una de las filas.
son libras. Y acá sería hips. Ya, ahora sí. Ok, y borremos ese pedazo allá para tener espacio. La siguiente columna va a ser el punto unitario, Fn. En PSE. Ok, punto unitario sabemos que va a ser alfa por S sub, simplemente multiplicamos ambos valores. Perfecto. Entonces tenemos Fn. Ahora vamos a calcular el área que corresponde a la superficie que va a generar fricción, que la denominamos AS y va a estar en pies al cuadrado. Ok, para eso lo primero que tenemos que hacer, borramos esto. Y anotémoslo acá por honor al espacio, pongamos H. No, ese es el, acá ponele. Y lo veamos aparte, lo ponemos acá. Empieza. Básicamente va a ser el espesor de cada una de estas capas. 5 pies, 7 pies, 8 pies, 10 pies. 10, 8, 12 y 5. Perfecto. Y vamos a multiplicar el espesor de cada una de estas capas por qué valor. Para calcular esta área denominada AS. ¿Por cuánto? Es fricción. Especialmente todo lo circundante por el perímetro. Entonces vamos a calcular el perímetro del círculo como perímetro. ¿Cuál es la fórmula del perímetro de un círculo? Pi por diámetro, correcto. No, sin el cuadrado. Pi por D. Y D era 1.33, 34. Sí.
por H para tener el área para cada una de las capas. Tenemos AS, tenemos FN, lo que hacemos ahora para calcular PS es multiplicar ambos valores. Entonces vamos a tener PS, pongámoslo en libras no, nada más en libras como resultado. Okay. Entonces 580 por 20.9. Póngalo cerrado. Da libras de por ciento. Entonces, la capacidad por ajuste total va a ser la sumatoria de esas últimas columnas. Vamos a ver sumatoria. Lo dividimos para expresarlo en kips. Perfecto. ¿Cuánto es? 204.224 kips. Ok, entonces tenemos nuestra capacidad por punta, tenemos nuestra capacidad por fuga. Entonces vamos a definir ahora la capacidad última a
compresión y la capacidad última de tensión. Sabemos que cuando este pilote trabaja con presión va a movilizar tanto la fricción a lo largo del pilote como la capacidad por punto. Por lo tanto, PU de compresión va a ser igual a 75.6 más 300 pico. Ok, ahora tensión, que es básicamente el foco. Listo, vamos a calcular capacidad admisible, atención a compresión y solución estática y por 5. Sabemos cuál, que los factores de seguridad son 3 y 1, 5. Hola. Tienes que dividir. No, es el mismo de la sumatoria. Porque por gusto. Es el mismo de la sumatoria que hicimos. No, es por gusto. Tienes que poner BAD. Es BAD. Es admisible. Para el 3 y para el 2. Perdonamos, pero está bien. Pobre de mierda. ¿Qué? ¿Luego la clase? Vale, sí. Agradece, pobre de mierda. Sí, sí, yo quiero una pizza. ¿Cómo está el cuadro? Ok. Viendo el Mira, poner así. Ok, muy bien. Como pueden darse cuenta, es un procedimiento relativamente simple. La única diferencia importante respecto a la práctica profesional es que en la vida real lastimosamente no tenemos solo estratigrafías con suelos arcillosos o estratigrafías con suelos granulares. Pero tampoco es que cambie muchísimo, porque a la larga lo que hay que hacer es discretizar y aplicar el método que corresponda en cada material.
Si la punta está en arena y se aplica el método de cálculo para suelo granular. Si la punta está en arcilla, se aplica el método de cálculo para suelo fino. Si atravesamos un suelo, una capa de suelo granular, supongamos que si esto fuera un suelo granular, se discretiza y en esta capa aplico el método beta y en todos los demás aplico el método alfa. A la larga, lo que yo estoy buscando es un unitario. Lo que cambia es la forma como lo defino, nada más. Ok, vamos ahora a pilotes prebarrenados. Esa es una introducción. Pilotes prebarrenados. Constructivamente se complican las cosas significativamente. Porque en un piloto hincado, actualmente ya nadie se toma la molestia de fabricarlo a pie de obra, salvo que esté en un sitio aislado. Si yo construyo cerca de una ciudad, contrato a un fabricante de pilotes que lo hace en una planta en función de un diseño y me los entrega a pie de obra. Yo lo único que hago es izarlo e hincarlo. Se acabó la cuestión. Con el prebarrenado cambia el asunto porque tengo que hacer la excavación hasta la profundidad que sea necesaria. Y cuando uno empieza a ejecutar excavaciones en el suelo a grandes profundidades, pueden pasar mil cosas. Una de las más comunes son derrumbes. Entonces excavo y el hueco se me derrumba una y otra vez. Y esto, por ejemplo, es muy común en suelos arenosos. ¿Por qué? Porque la arena no tiene cohesión. Si no tiene cohesión, en el momento que excavo hay una pérdida de confinamiento y el material tiende a cerrarse sobre el hueco. En los suelos arcillosos es un poquito más fácil excavar. Y a nivel de excavación existen un sinnúmero de métodos, ya vamos a discutirlos muy brevemente. En función también de las características del material que vayamos a excavar, cambia el tipo de broca de excavación que se vaya a utilizar. En suelos, por lo general, se utilizan este tipo de brocas helicoidales. ¿Okay? Ya para hacer excavaciones en roca, se tiende a usar este tipo de brocas que vemos a la derecha, que son con punta diamantada. ¿Okay? Y esto un poco lo que busca es cortar la roca y sacar el bloque completo. ¿Okay? Entonces, el tipo de broca que se utilice dependerá esencialmente del tipo de material que se vaya a excavar. Obviamente, una de las limitantes de los pilotes barrenados es la capacidad en el diámetro de la excavación. Puede ser que, por ejemplo, para puentes como el de la Unidad Nacional, que son grandes pilotes de más de 1 metro, ya uno tiene que irse a contratar empresas internacionales que traigan equipos para hacer ese tipo de pilotaje. Localmente ya no encontramos maquinaria industrial que nos permite implementar pilotes prebarrenados de gran diámetro. En general se ejecutan pilotes de 80 centímetros, 1 metro. Ciertas empresas puntuales llegan hasta 1,20 m, pero si necesito un pilote de 2,50, no puedo implementarlo localmente. ¿Okay? Entonces esa es una desventaja. Muchas veces, un poco pensando en, bueno, ¿qué sería lo ideal? Si yo tengo un suelo que cuando lo excavo no tiende a derrumbarse, como puede ser una arcilla rígida, chévere, simplemente excavo con una broca helicoidal, dejo bien limpio el hueco y una vez que esté completamente limpio se puede proceder a
fundición del pilote. En algunas ocasiones pueden recomendar no colocar refuerzo en la punta del pilote, como es esta. Como se ve en esta imagen. Sin embargo, eso aquí en Ecuador no sirve, porque eso es una condición que puede aplicarse cuando el piloto solo trabaja con presión y no tengo transmisiones altas de cargas laterales, como puede ser el ciclo. Aquí nuestros pilotos siempre llevan refuerzo de punta a cabeza, ¿okay? Pero sea como sea, constructivamente, una vez que se vacía el hormigón, se procede a introducir el acero de refuerzo antes de que el hormigón fragüe, para que el elemento, una vez que se genere el fraguado, ya se vuelve un elemento continuo dentro de la masa del suelo. ¿Okay? Sin embargo, esto es ideal. Lastimosamente pocas veces se logra. En muchas ocasiones tengo suelos arenosos, como lo que vemos aquí. Y eso se vuelve un problema, porque si yo empiezo a excavar, se va a derrumbar. Y peor si está saturado, aquí tenemos nivel frágil. Entonces, lo que tiende a realizarse en esos casos, y tiene que evaluarse, o por lo menos intentarse, es muchas veces se instala una camisa metálica, que es una especie de pilote tubular, con la finalidad de que este elemento haga las veces de encofrado. Yo lo voy a introducir y voy a atravesar dichos materiales que tienden a derrumbarse. Yo puedo instalar mi camisa hasta aquí, hasta que llegue un suelo cohesivo que ya es excavable, y excavo por dentro de la camisa lo que me falte del piloto. ¿Okay? Hasta acá. El asunto es que esa camisa metálica es un billete caro. Entonces, por lo general, lo que se busca es recuperar la camisa, ir fundiendo el pilote de forma progresiva, y a medida que el pilote se va fundiendo, intentar retirar el tubo. Muchas veces el suelo, la fricción que ejerce es tan alta que no permite que el tubo pueda ser recuperado. Entonces eso se vuelve un gasto adicional al pilotaje que hay que tenerlo en cuenta. Lo ideal es por lo menos un porcentaje lograr reutilizarlo. ¿Okay? Pero en términos generales, bueno, ya eso se basa muchísimo en metodologías constructivas. Otra alternativa que se realiza es con la finalidad de buscar estabilizar las paredes de la excavación. Cuando los suelos cohesivos no son muy rígidos, se llena la excavación de un fluido que es una mezcla de agua con bentonita. La bentonita es un tipo de arcilla, pero tiene una característica importante: es bastante cementante. Entonces, de cierta forma, le da algo de cementación a las paredes de la excavación y le permite garantizar verticalidad. ¿Okay? A pesar de todo, el único método seguro para estar tranquilos de que el pilote prebarrenado no ha tenido problemas en el momento de la excavación, no ha experimentado derrumbes que pueden originar discontinuidades en el mismo, es utilizando camisas metálicas. Lo ideal sería que las camisas metálicas perdidas, pero ya ahí el tema se vuelve menos eficiente todavía. Se lo utiliza en casos muy puntuales. Es por eso que cuando uno construye pilotes prebarrenados, tiene que hacer un muy buen control de calidad, no solo durante el proceso constructivo, sino que tiene que también ejecutarse control de calidad posterior. A mí me ha pasado que, no a mí me han llamado, en teoría, cuando la excavación está así y empiezan a fundir, lo lógico es que cuando ya se llenó por completo el hueco,
el hormigón empieza a salir a la superficie. Dado casos en que meten hormigón y no sale nada. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está yendo? Entonces significa que tienen pérdidas de hormigón en algún lado. Eso es indicio de que ha ocurrido alguna especie de derrumbe y ha generado una especie de caverna en el suelo. Entonces se vuelve sumamente problemático. Ha ocurrido también muchas veces que existe duda respecto a la verticalidad o continuidad de los elementos. Y lo que se hace es perforarlos desde arriba. En teoría, si yo me paro sobre un pilote prebarrenado y perforo y voy sacando muestras del núcleo del pilote, yo debería poder llegar hasta la punta, atravesar la punta y eventualmente recuperar suelo. Y se ha dado casos que a los 5 o 6 metros empiezo a recuperar suelo. O sea, hormigón, suelo. 5 metros más abajo, hormigón. Ese pilote no sirve. Entonces se hace una prueba muy sencilla que se llama PIT, prueba de integridad en pilotes, donde es básicamente la protección de una onda a través del pilote para garantizar la continuidad del mismo. Y se basa en un principio físico muy lógico, que es que la rigidez del pilote comparada con la rigidez del suelo es considerablemente más alta. Y básicamente mientras la onda se transmite en un medio continuo, debería retornar en un tiempo más o menos ya bien establecido. Si existen variaciones en la medición de retorno a esta onda, es sinónimo de una falta de continuidad. ¿Okay? Entonces, esa es una forma no invasiva de revisar la continuidad en este tipo de elementos. Pero es un dolor de cabeza normalmente ejecutar este tipo de pilotaje. Otras ventajas que pueden llegar a ocurrir o tenerse en cuenta en pilotes prebarrenados es básicamente que ya no tenemos que limitarnos a una sección en la punta que sea uniforme. Si yo tengo un pilote en el cual quiero sacar provecho realmente de la capacidad por punta, existen este tipo de brocas que yo no las he visto aquí. Sí, que esencialmente generan el barreno hasta el fondo de la excavación, y una vez que ya el fondo de la excavación se abre y empieza a barrenar. Entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? Una especie de campana en la punta. Y esa campana me va a tener un elemento con una punta considerablemente más grande respecto al fuste del piloto. ¿Sí? Entonces sí se vuelve una ventaja, porque supongamos que tengo un material que puede brindar una alta capacidad en la punta, una roca intermedia, alguna cosa así, puedo sacarle el jugo al pilote ejecutando este tipo de excavaciones. ¿Ok? Eso es importante. Por eso. Bueno, una pequeña introducción. Próxima clase vamos a empezar a tratar capacidad por punta y fuste en pilotes prebarrenados. Eso sería todo. Gracias.